El expresidente izquierdista de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, gana las elecciones en la segunda vuelta y los presidentes progresistas de América Latina celebran este regreso político, en el que ha superado al candidato de derecha Jair Bolsonaro en una de las elecciones más significativas en la historia del país. Con el 99.97% de votos contados, Silva, un antiguo trabajador de fábrica que se convirtió en el primer presidente de la clase trabajadora de Brasil hace exactamente 20 años, había asegurado el 50.9% de los votos. Bolsonaro recibió al final del conteo 49.10%. Lula fue excluido de las elecciones de 2018 que vieron a Bolsonaro reclamar el poder, mientras se encontraba privado de la libertad, asumiendo cargos de corrupción que después fueron anulados. Dirigiéndose a los periodistas en un hotel en Sao Paulo, Lula, de 77 años, hizo un llamado de esperanza, que busca reunir a su país después de una carrera por el poder que ha dividido profundamente una de las democracias más grandes del mundo. Dijo que gobernaría por 215 millones de brasileños y no solo por aquellos que votaron por él, pues no hay un Brasil fraccionado, sino un país, una persona y una gran nación. Hizo énfasis en que no está en el interés de nadie vivir en un país que está dividido y en un estado constante de guerra. A pocas calles de distancia, en la avenida Paulista, los partidarios de Lula se reunieron para celebrar su victoria y la caída de un presidente de derecha radical, cuya presidencia produjo una tragedia ambiental y vio a casi 700.000 brasileños morir durante la pandemia de COVID. Este movimiento de población encuentra en Lula la representación de las personas más vulnerables y de aquellos en constante defensa de sus derechos, como las personas de la comunidad LGTBI. La velocidad de la reacción internacional reflejó temores generalizados de que Bolsonaro podría negarse a aceptar la derrota, quien indicó que confrontaría un resultado que consideraba anormal. En las celebraciones de Lula, el estado de ánimo era muy diferente, ya que el veterano izquierdista se ha comprometido a luchar contra el hambre, el racismo y para combatir la destrucción ambiental que ha sonado bajo el mandato de Bolsonaro. En su discurso le dio un valor especial a la lucha por la cero deforestación en el Amazonas. Se va a reiniciar el monitoreo y la vigilancia de la Amazonía para combatir cualquier tipo de actividad ilegal, pues en su plan de gobierno no hay interés en una guerra sobre el medio ambiente, sino en la búsqueda de mecanismos de defensa frente a cualquier amenaza. Los ataques en la frontera de Ucrania y Rusia continúan en el marco de una denuncia rusa de que el pasado sábado se emplearon drones marinos contra buques de la Armada rusa en el puerto de Sebastopol, afectando el denominado Corredor del Grano. En la incursión contra Sebastopol fueron utilizados 9 drones aéreos y 7 marinos. Horas después de este ataque, Rusia anunció la suspensión indefinida del acuerdo firmado en julio pasado que permitía la exportación de alimentos desde los puertos ucranianos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania acusó a Rusia de bloquear 2 millones de toneladas de grano que están en 176 barcos que ya se encuentran en el mar y que son suficientes para alimentar a más de 7 millones de personas. Rusia suspendió su participación en el acuerdo que permitía la exportación de cereales desde los puertos ucranianos con el pretexto de las explosiones a 220 kilómetros de este corredor del grano. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso afirmó este domingo que primero deben aclararse todas las circunstancias del ataque del sábado a los buques de la flota rusa y solo después se podrá hablar de los pasos a seguir sobre el acuerdo del grano. Añadió que su gobierno mantendrá contactos con la ONU y Turquía como participantes del acuerdo de Estambul para la exportación de cereales desde los puertos ucranianos en el Mar Negro. El presidente de Corea del Sur ha prometido una investigación completa y un periodo de luto nacional después de la tragedia que se vivió el fin de semana, en la que al menos 153 personas perdieron la vida, tras la masiva acumulación de personas durante una celebración de Halloween en una zona muy activa de la vida nocturna de Seúl. Se estima que 100.000 personas se habían reunido en Itaewon para la primera fiesta de Halloween sin restricciones por COVID después de 3 años. Hacia las 10:20 de la noche inició el caos en un empinado callejón en donde quedaron atrapadas centenares de personas, muchas de las cuales fallecieron por asfixia. La mayoría de las víctimas eran adolescentes alrededor de los 20 años, con 97 identificados como mujeres y 54 como hombres. Al menos 20 extranjeros estaban entre los muertos.
Al menos 60 personas murieron cuando se derrumbó un puente peatonal sobre un río en el estado indio occidental de Gujarat, India. Las autoridades dijeron que más de 150 personas estaban en el puente colgante sobre el río Machchu en la ciudad de Morbi en el momento del colapso. Hasta ahora se han confirmado alrededor de 60 muertes y al menos 30 personas que resultaron heridas. El puente de 200 metros de largo había estado cerrado por renovación durante 6 meses y fue reabierto al público la semana pasada. El gobierno estatal ha formado un equipo de investigación especial de 5 miembros para llevar a cabo una investigación sobre el desastre. Este incidente se produce antes de las elecciones en Gujarat, que se espera se celebren a finales de año. Este es el resumen de noticias internacionales para el lunes 31 de octubre. Les saluda Ana María Aguirre para Express News.